Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de dudas. Esta es la última sesión de nuestro ciclo de conferencias y podemos ver todas las dudas que tengan respecto a las conferencias que vimos, desde la personalización, el rol de autor, el de editor y editor de sección, los revisores, correctores y maquetadores. Les voy a compartir mi pantalla para entrar a la plataforma y me pueden ir comentando sus dudas. Muy bien, podemos comenzar. Alberto, ¿qué dudas tiene? Si en cualquier momento, ya que comiencen a trabajar con la plataforma, tienen el servicio del asesor eh, por medio de Skype, por medio de correo electrónico o por medio de la sala de Webex a través del sitio de conacit.conocimientovirtual.org. Me pueden contactar en cualquier momento y resolvemos las dudas que tengan ya que estén trabajando. Sí existe un sitio de práctica. De hecho, cuando se les entrega la carpeta, eh, se les se les entrega la URL de este sitio de práctica y sus respectivos usuarios. Muy bien, la pregunta es que una vez que el dictaminador envía sus resultados, ¿cómo se le hacen llegar estos al autor? Voy a entrar con el rol del editor de sección, ya que el editor de sección es quien toma el editor de sección es quien le va a enviar estos resultados al autor. Recuerden que el editor de sección o el editor es quien asigna los revisores y decide cuántas evaluaciones por pares van a realizar, cuántas rondas. Una vez que se realizan las revisiones, que nos regresan los resultados, el editor va a tomar una decisión editorial y al mismo tiempo le va a poder informar al autor. Para ver esto van a tener que entrar con el rol de editor o editor de sección, seleccionar el artículo e ir a la pestañita de revisión. En revisión van a ver esto mismo, el envío, la evaluación por pares, los revisores asignados y la decisión editorial. Entonces, en la parte de informar al autor va a haber un sobrecito. Este sobrecito indica que van a enviar un correo electrónico. Aquí les va a mandar ya que la dirección de correo electrónico del autor, el cuerpo del correo, y aquí van a tener un botón que dice importar evaluaciones por pares. No va a mandar el nombre del evaluador, nada más va a mandar los resultados. Entonces voy a dar clic en importar evaluación por pares y aquí me va a importar las respuestas del revisor A, del B y del D, que son los que tengo asignados. Si se fijan acá nada más me importó el del revisor D. Esto porque, bueno, pues porque cuando como creamos un formulario de revisión y lo asignamos solamente a este revisor, la pregunta que nosotros creamos para ese formulario de revisión le pusimos que se le pudiera enviar al autor. Si nosotros no lo marcamos cuando creamos este formulario de revisión, aunque le demos importar, no va a mandar nada, ¿sí? Nosotros no los manda
porque solamente son comentarios. Entonces, podemos importar las evaluaciones por pares, sí, y que sean solamente de formularios de revisión y en los cuales hayamos marcado que se pueden enviar al autor. Esa es la forma en la que le vamos a hacer llegar los resultados a los autores. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Para destinar el resultado, ¿debo colocarme sobre el mismo resultado del dictaminador antes de enviar el correo? No, es en la parte de la decisión editorial. Al final de la lista de revisores viene el decisión editorial y al final aquí abajo dice informar al autor. Una vez que tomamos nuestra decisión, viene un sobrecito y ese es ahí es donde nos vamos a colocar para mandarle al autor las respuestas o bueno, los resultados de la dictaminación. Y ahí es donde abrimos el correo que estábamos viendo. En ese correo es donde viene el botón para importar las evaluaciones por pares. Y aquí en el cuerpo del correo un renglón para ponerle cuál es la decisión editorial. Sí, este botón jala los comentarios, pero mmm, los de los de las evaluaciones, perdón, los de los formularios de revisión. Es decir, nosotros tenemos que crear un formulario de revisión con las preguntas, asignarlo a un revisor y entonces cuando demos importar evaluación por pares, lo que va a importar van a ser las respuestas de este formulario, siempre y cuando hayamos asignado un formulario. Si no lo asignamos, bueno, entonces no va a aparecer nada.
No, si quisieran cambiar algo de lo que el dictaminador dice, no lo pueden hacer. OJS nada más les va a permitir ver lo que el dictaminador les mandó, pero no les permite modificar. Por ejemplo, en este caso, con el dictaminador D, tienen un formulario de revisión y lo pueden ver, pero ya no lo pueden modificar. Está bloqueado, ya no lo pueden modificar. Lo mismo si no le mandan formulario y solamente les mandan comentarios en los revisores, tampoco pueden modificar. Y tampoco el revisor, una vez que termina su proceso y ya nos hace el envío de su dictamen, tampoco puede entrar a modificar lo que ya nos envió. Pueden modificar, pero en el correo. Por ejemplo, aquí en esta línea ya importé los resultados de la revisión y aquí sí puedo modificar, puedo agregar o puedo agregarle más texto o quitarle, pero solamente en el correo. Es decir, no vamos a tener como otro registro aparte de que se le hizo una modificación. Si nosotros en un futuro entramos a ver cuáles fueron las decisiones de los revisores, tendremos lo que ellos nos mandaron y no lo que nosotros le mandamos al autor. Sí, voy a entrar con el rol del autor, de este autor. Acabo de entrar con el rol del autor en el artículo que estábamos viendo, pero anteriormente lo estábamos viendo con el rol del editor, ahorita ya lo estamos viendo con el rol del autor. Va a poder ver, aquí va a tener 3 pestañitas para cada artículo. En la parte de la revisión va a tener el bloque del envío con la información general, va a tener el bloque de evaluación por pares, donde va a ver por cuántas rondas pasó su artículo. En este caso pasó solamente por una ronda, cuál fue la versión que se mandó para revisar y en qué fecha, cuándo se inició, cuándo se modificó por última vez y si hubo algún otro archivo cargado. Y el bloque de la decisión editorial, en la cual, bueno, le llega cuál fue la decisión que seleccionaron, que fue publicable, eh, y los comentarios. Aquí el globito es el correo electrónico que le mandamos. Como le mandamos nada más uno para terminar el ejemplo, esto fue lo que nosotros le mandamos, nada más que el artículo es publicable. Pero si nosotros adjuntamos las respuestas de un formulario de revisión, bueno, pues aquí también le van a aparecer esas respuestas. Si se fijan, es el mismo correo que estábamos enviando. Decisión del editor, a quién nos dirigimos y nuestra decisión es, en este caso nosotros le agregamos que el artículo es publicable y eso es lo que va a poder ver el autor.
¿Sí quedó clara esta parte? La ronda se refiere a cuántas veces se ha enviado el artículo a revisión. En cada ronda podemos tener uno o más revisores. Si el artículo se rechazara por otra razón que no fuera la de revisión, en las estadísticas se contabiliza como rechazo. Sí, sí se contabiliza como un rechazo. Y se puede rechazar desde que le llega al editor. Como el editor es como el primer filtro, el editor puede decidir desde ese momento si si el artículo sigue el proceso o si desde ese momento lo rechaza. Si lo rechaza, bueno, pues ya se le informa al autor que ese artículo ha sido rechazado y hasta ahí terminamos con ese artículo. ¿En qué momento se debe asignar un artículo? El proceso empieza cuando un autor hace el envío de un artículo a nuestra revista. Una vez que ya termina su proceso de envío, el editor es el que va a tener la lista de todos estos artículos que le están llegando. En ese momento, el editor tiene que seleccionar, ahí depende del proceso de las revistas. Hay revistas que utilizan un editor y aparte un editor de sección, y hay revistas en las que el editor lleva todo el proceso. En este caso, por ejemplo, el editor hace una asignación de este artículo a un editor de sección para que el editor de sección sea el encargado ya de llevar todo el proceso, de asignar revisores, de ver, de tomar la decisión editorial y posteriormente de ver la corrección de originales, la maquetación y la publicación. Ok, si en su revista existe un filtro previo a la revisión, ese filtro sería, por ejemplo, el editor o puede ser también el editor de sección. Voy a entrar con el rol del editor.
Por ejemplo, en este caso, el editor es al primero al que le llega el artículo. Aquí lo vemos en su lista. Aparece en sin asignar porque aún no lo ha trabajado. Sí, un artículo puede rechazarse antes de la revisión por pares. Ok. Muy bien, estamos viendo entonces lo del filtro previo a la revisión. Sí, está bien. Entramos como el editor. El editor es el primero al que le llega el artículo. Lo va a ver en su listado y lo va a poder abrir. Una vez que ya lo revisa, ve cuál es la información general, los autores, el título, puede descargar el archivo que le están enviando y los archivos adicionales. Va a poder ver cuál es el emisor, quién se lo está enviando, la fecha del envío y a qué sección de nuestra revista pertenece. Aquí en este momento, si el editor se da cuenta que el artículo que está descargando no pertenece a esta sección, lo puede cambiar por alguna de las otras que tengan disponibles. Les comentaba también que, bueno, ya que estábamos en eso, les comentaba que desde el principio, desde que le llega al editor, se puede hacer el rechazo del artículo. Para eso tiene esta opción, rechazar y archivar envío. Si lo rechaza, bueno, hasta aquí se termina el proceso de este artículo. Aquí, en esta sección de editores, es cuando añade a un editor de sección, a un editor o se autoañade para llevar el proceso de este artículo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le damos añadir editor de sección, lo va a asignar. Le va a decir, bueno, que es el encargo editorial y le va a enviar un correo. Muy bien, ya lo asignamos a un editor de sección. Entonces, ahora hay que entrar como este editor de sección. Va a tener aquí todos los artículos, va a entrar. Y aquí es donde harían lo del primer filtro. Tienen, tienen igual el bloque del artículo, del envío, en el cual tienen los autores, el título, a qué sección pertenece, el editor de sección al que fue asignado. Tienen una versión para revisar, que es la que nos está enviando el editor, o puedo cargar una versión corregida, es decir, el editor de sección lo puede descargar, puede a lo mejor hacer alguna modificación y entonces tendría que subir este nuevo archivo para que sea el que ahora se vaya trabajando. Entonces, si ustedes manejan un primer filtro antes de ir a la evaluación, sería este. Si necesitan hacer alguna modificación del original para mandar a la evaluación por pares, entonces es en esta parte donde se descarga, se le hace la modificación y entonces ahora se selecciona este nuevo archivo y se carga para que OJS lo tome para el siguiente proceso.
Así es, la opción revisión no significa necesariamente que el artículo ya se encuentre en proceso de revisión. Porque en la revisión, bueno, en la pestañita de revisión, vamos a tener toda esta información y son diferentes pasos. El primero, pues, es el que les comento de ver qué versión es la que se va a realizar. El siguiente paso es seleccionar a los evaluadores. Ajá. Y ya una vez que seleccionamos a los evaluadores, todavía hay que enviarles la solicitud de la revisión y esperar a que ellos nos den sus respuestas si van a llevar a cabo la revisión o no. Así es, si un artículo ya está en proceso de evaluación por pares, forzosamente va a estar aquí en revisión y aquí vamos a poder ver en qué proceso va. Incluso desde el principio, desde el listado, una vez que ya se encuentre en evaluación, va a aparecer en el estatus, va a aparecer que está en revisión. Voy a ir al listado, voy a ir a área personal, a los que tengo. Si se fijan, aquí ya me aparece uno en revisión. Cuando entramos me aparecía uno sin asignar, porque no se había asignado a ningún editor de sección. Aquí en evaluación por pares no, me aparecen unas líneas. Estas líneas, conforme vamos avanzando, se van llenando con la fecha en la que se van concluyendo los procesos. Entonces, aquí están en blanco, todavía no. En revisión, tengo uno en revisión, porque ya llegué hasta ahí, pero aún no se han hecho las tareas. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Adelante. Sí, está bien. Sí, está bien, Alberto, que tenga buen día. Muchas gracias. Cualquier duda, bueno, me puede contactar por los medios que les mencioné al principio.
Ok, para este caso, el primer punto es que desde que nosotros configuramos la revista hay una lista de características que nosotros configuramos para que el autor pueda ver y pueda ir marcando con cuáles de ellas cumple. Si el autor desde ese momento ve que no cumple con lo que se le está solicitando, no debería de hacer el envío. Ahora, si de todas maneras los marca como que sí cumple con todas las características que se le están solicitando y lo envía, y se da cuenta el dictaminador, pues entonces en ese caso la decisión editorial sería que lo rechazamos. En esta parte, el editor tendría que decir que es no publicable, registra la decisión y le informa al autor y hasta ahí se acaba. De hecho, la evaluación por pares, sí, suponiendo que mintió y nos damos cuenta hasta, en este caso, como en este caso, hasta que el dictaminador hace su evaluación, entonces nosotros ya como editores en la decisión editorial podemos decir eso, que no es publicable y decirle, informarle al autor por qué no se está o por qué no es publicable, ¿no? Sí, adelante con la otra pregunta. Aquí en esta parte, cuando ya le notificamos la decisión editorial, ajá, sí, en este ejemplo solo hay un autor. Cuando son varios autores, depende de la información que hayamos ingresado en los metadatos. Voy a regresar para ver los metadatos del artículo. Cuando el autor ingresa los metadatos de un artículo, va a poder listar todos los autores. Una vez que lista todos los autores, tiene la opción para marcar cuál va a ser el autor al cual le va a llegar toda la correspondencia. Aquí en metadatos, cuando el autor envía su artículo, hace un llenado de este formulario. Y aquí, en esta parte, va a ingresar los autores. En este caso tengo uno, pero él pudo haber agregado más. Por ejemplo, si agrego otro autor, y esto también lo puede hacer el editor, puede agregar más autores, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ya me apareció un segundo formulario para ingresar los datos de un segundo autor, y aquí me aparece la opción de marcar a este, al primero, o al segundo como contacto principal para la correspondencia editorial. Al que nosotros marquemos es al que le va a llegar todas las notificaciones.
Sí, ya regresamos a la parte de notificar al autor. Listo, ya estamos en el correo para el autor. La parte de los archivos adjuntos se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay revistas que tienen que enviar un formato, una hoja membretada con la notificación aparte del correo como una forma más oficial. Entonces, en ese momento, en ese caso, por ejemplo, se pueden utilizar los archivos adjuntos. El del botón de importar evaluación por pares va a enviar o va a adjuntar el formulario y las respuestas. A lo que me refiero con lo que les mencioné es como algún otro tipo de notificación más oficial, a lo mejor nada más como un agradecimiento en una hoja membretada, sin incluir, por ejemplo, las respuestas del formulario. Esa función de adjuntar archivos es solamente opcional, ¿no? O sea, no siempre tienen que agregar un archivo. Puede ser que necesiten adjuntarle o enviarle algún otro archivo al autor aparte de lo que se les está adjuntando en el cuerpo del correo, y entonces para eso es esa opción. Así es, lo más importante es el botón importar evaluación por pares porque es el que nos va a adjuntar la información o los resultados de las evaluaciones. Y la opción es opcional adjuntar archivos. Ya ahí depende si en algún momento necesitamos enviarle información extra al autor, pero en este momento o con este correo, o si no, pues no, ahí lo podemos dejar, no pasa nada. Sí, es importante asegurar la evaluación a ciegas, que el autor no sepa quién es el revisor para evitar algún conflicto, entonces por ello solamente les pone revisor A, revisor B, revisor C y las respuestas que dio, pero en ningún momento le mandamos al autor cuál es el nombre o la persona que está realizando la revisión. Ok, si nosotros le mandamos
Si nuestra decisión es que tiene que hacer modificaciones el autor, aquí para empezar el editor tendría que seleccionar la opción de revaluable porque le vamos a solicitar una corrección al autor y tendríamos que enviarle otra ronda de revisión para ver si ahora sí ya se cumplió. Como el autor va a poder ver que la decisión va a ser revaluable y va a tener una versión, lo va a poder descargar para poder hacer su modificación. El autor va a tener la opción de seleccionar el archivo para seleccionar el que ya modificó, cargarlo y entonces aquí en decisión editorial a nosotros nos va a aparecer una nueva versión. La diferencia entre requiere revisión y revaluable. Requiere revisión es que, eh, como el título lo dice, este artículo necesita pasar por otra revisión, pero esa revisión no implica que vaya a regresar o a pasar nuevamente por los revisores. Cuando seleccionamos revaluable es porque este artículo, una vez que ya nos envíen las correcciones que hizo el autor, va a pasar por otra ronda. El revaluable forzosamente nos va a mandar a otra ronda. Y vamos a tener que seleccionar los revisores nuevamente, enviarles, hacerles la solicitud y esperar sus resultados para tomar una nueva decisión. Y el de requiere revisión va a estar aquí pendiente, lo va a dejar aquí pendiente nada más hasta que nosotros o el editor de sección, ya cambie la decisión editorial para poder continuar con el proceso. Si ambas opciones requieren cambios, ambas opciones van a requerir cambios, solo que esta nada más lo va a dejar aquí como pausado y el revaluable me va a mandar a una segunda ronda o a la tercera o a la cuarta ronda dependiendo en la que vayamos. No, con la opción de requiere revisión ya no reenvío al dictaminador. Sí, puede ser que solicite los cambios, pero ya no sea necesario enviárselos. Más que el dictaminador sería el editor de sección o el editor encargado de llevar todo el proceso de este artículo, porque es él quien tiene que tomar una decisión. Y la decisión la va a tomar en base a las evaluaciones o a los resultados de las evaluaciones. Entonces, por ejemplo, si el editor decide que requiere una revisión, pero considera que ya no tiene que enviarlo a los dictaminadores, entonces utiliza la opción de requiere revisión. Si el editor decide que este artículo necesita otra revisión y quiere, porque los dictaminadores así se lo propusieron, y quiere que esos mismos u otros dictaminadores le vuelvan a enviar otros resultados para poder estar seguro de la decisión que toma, entonces utiliza la opción de reevaluable.
No, las decisiones las va a tomar el editor o el editor de sección, por eso es decisión editorial. Los evaluadores, bueno, los dictaminadores, lo que van a hacer es, nos van a dar su calificación o sus comentarios o los resultados de su evaluación, y eso va a ayudar al editor o editor de sección a tomar una decisión, porque también puede ser, sí, claro, el dictaminador también va a elegir una opción, es, esa va a ser su recomendación. A final de cuentas, el que decide qué pasa con el artículo es el editor, sí, porque e incluso los evaluadores, por ejemplo, si lo mandó con dos evaluadores, con dos dictaminadores, y el primero le dice que lo acepte y el segundo le dice que lo rechace, ahí la decisión es del editor, pero la va a tomar tomando en cuenta los resultados de los dictaminadores o lo que nos sugirió el dictaminador. Sí, así es. El editor es el que va a elegir o el que va a decidir qué pasa con el artículo y se apoya de los resultados de los dictaminadores. Así es, eso es en decisión editorial. Muy bien, qué bueno que solucionamos todas las dudas del día de hoy. Mi nombre es Inés Flores, soy asesor OJS y también voy a estar disponible en los medios que les mencionaba al principio. No sé si los alcanzo a escuchar por medios de Skype, correo electrónico y por medio de la sala de Webex a través del sitio de conacit.conocimientovirtual.org. Muchas gracias. Agradezco su asistencia y su participación el día de hoy. Cualquier cosa, bueno, pues esos son los medios de contacto.
El horario es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, entonces en cualquier momento me pueden contactar para las dudas que tengan. Que tenga buen día y seguimos en contacto.